Hola amigos, es un gustazo volver a estar otra vez con ustedes. Espero que estén bien, que se estén cuidando. Bueno, en un programa más de Laura Contigo, aquí en Canal 11 de Punta del Este, tengo el placer, el gusto de recibir al profesor Leandro Escaso. Bienvenido, Leandro. Un gusto estar en tu living, aquí rodeado de estas bellezas, contigo, conversando de cosas viejas que nos unen en recuerdos comunes. Qué lindo, sí, la verdad que sí. Bueno, la escenografía la hizo Lara Campiglia. Son las obras de arte de ellas, así que bueno, te queda maravilloso con ese buzo azul. Me dijiste eso, le digo a la audiencia que Laura me acaba de decir que resalto perfectamente con respecto al fondo, así que vine bien vestido. No, y te dije con esos ojos celestes que cuando te vi en Canal 11, que ya es como tu segunda casa. Sí, sí, sí. Que sí, te vi con tu hijo, muy buena la nota, y dije, bueno, muchísimas gracias. Yo, Leandro, lo quiero acá. Me une una relación de amistad, de confianza, de entendimiento mutuo con este medio de comunicación. Es decir, me considero un hacedor de cosas y si las cosas se hacen y no se comunican, no se saben. Y sí, el medio de comunicación, el Canal 11, ha sido un socio ideal para difundir muchas de las cosas que hemos hecho en estos, bueno, muchos años de actividad de Maldonado. No, y aparte, viste, la seriedad es lo principal. El respeto, la seriedad que tiene este canal. Así que bueno, yo también me considero agradecida de estar, ya hace 5 años que tenemos el programita. Y recuerdo los inicios de Canal 11 en Maldonado en el año 74, previo a la Copa del Mundo del año 74, ¿sí? Cuando empezó Canal 11, es uno de mis recuerdos de terminación de la infancia y de la adolescencia, que empezaba porque era uno de los medios que iba a transmitir el Mundial de Alemania, al cual iba a concurrir Uruguay. Pero estás muy bien vos con las fechas, porque estuvimos hablando antes de arrancar el programa que me emocioné bastante, que me dijiste que conocías a mi padre con su libro que escribió sobre los tiempos de Francisco Piria y tenían amigos en común, y bueno. Y en mi condición de informático, y es una recomendación que en general le hago a todo el mundo, digo, lo que no pueda la memoria está Google y cualquier buscador para poder hallarlo. Y entonces en este caso, bueno, con Martínez Cherro, con el papá de Laura, un amigo común, un amigo entrañable, teníamos en común, y tuve la dicha de conocerlo y que me regalara incluso la última obra, creo, Memorias de la Costa. Claro, y entonces estuve, antes de venir aquí al programa, estuve googleando a ver cuándo era que no sabía. Es maravilloso Google, ¿no es cierto? Bueno, refresca la memoria, uno aprende, investiga. Sí, es un archivo, el Google es un buscador en un archivo de memoria colectiva. Es decir, y esto es algo que incluso en mi tarea docente estoy tratando de profundizar en el tema de cuánto tiene que ver con esta identidad digital que tenemos. Así como tenemos una identidad, cada uno de nosotros, lo que somos, tenemos una identidad digital de nuestras huellas que vamos dejando en nuestro paso por las diferentes transacciones que realizamos en Internet. Entonces, Laura, para buscar a Leandro Escaso, para buscar a Martínez Cherro, para buscar a Laura contigo, es una herramienta fantástica, que nos permite justamente encontrar todas esas facetas, esos hilos conductores para terminar de hilvanar una historia. Pero muy importante esa conformación de esa identidad digital, es decir, fundamental. Quiénes nos influencian, a quiénes influenciamos nosotros. Te encontré en Twitter siguiendo algunos de los tweets que hemos hecho con nuestro hijo con respecto al tema de la pandemia, claro, y de la evolución. Sí, entonces, sí. Y eso que uso muy poco Twitter. Pero te encontré. No, porque a veces son demasiadas redes sociales y te consumen mucho tiempo. Bueno, yo creo que está muy bueno dosificar,
Eso todo forma lo parte, que es la tecnología. eso forma parte de tu identidad digital justamente, es decir, esas son tus características personales de cómo manejas esas redes, en cuáles participas, en cuáles no participas, en cuáles dices algo, en cuáles no dices nada, en cuáles solamente eres espectadora, y de esto se trata justamente de esta forma de interacción y de comunicación que hoy existe. Bueno, pero para el trabajo de ustedes, de las gráficas y eso es fundamental, creo. El Twitter más que Facebook o Instagram, ¿me equivoco? Bueno, eso que tú acabas de aseverar es una comprobación reciente que yo acabo de hacer. Es decir, vamos a recordarle a la audiencia, venimos realizando con mi hijo Leandro, ingeniero en computación, docente también, igual que sus padres, que sus dos padres. Venimos realizando una investigación buscando relacionar dos variables que son de público conocimiento respecto de esta pandemia. Enfatizo esto de público conocimiento. El Ministerio de Salud Pública nos informa día a día de los fallecimientos. Tenemos el fallecido con COVID, y aclaro lo de con COVID, lo que mide el Ministerio de Salud Pública es el fallecimiento de aquella persona que estaba afectada por el virus, no directamente por COVID, sino que tenía el virus. Entonces, primer punto, la edad de ese fallecimiento, y por otro lado tenemos las franjas etarias en las cuales se dividió a la población para acceder al plan de vacunación. Entonces, en un análisis, en una investigación de buscar relacionar esas dos variables que teníamos, es decir, el fallecimiento por franja etaria y la vacunación por franja etaria, fue que a partir del 18 de abril, mi hijo Leandro justamente... Pensé que era el 19. El 19 es... 19 de abril. Aparte fue la calle en el Prado donde yo viví, por eso me quedó. Muy buena. 19 de abril. Muy buena tu reflexión. Es decir, el 19 de abril fue el día que tomamos como referencia porque aparte se daba una determinada particularidad. 19 de abril feriado. Después al mes teníamos el 19 de mayo, posterior al 18 de mayo, es decir, como forma mnemotécnica de recordarlo, y 19 de junio, es decir, 60 días corridos. Pero el 18-19 de abril, vamos a darle la razón a la Laura. Ahí. Repartimos. Mi hijo Leandro empieza a encontrar una correlación entre la vacunación que se estaba produciendo en los 80 años y más con la vacuna Pfizer, que se había empezado a vacunar el 1 de marzo, ahí estamos ya, repito, 18-19 de abril, van 3-4 días seguidos en que empieza a disminuir la cantidad de fallecimientos en esa edad. Entonces, y ese es uno de los primeros mensajes gráficos que empezamos a publicar. Es decir, que la pregunta disparadora es, ¿comienzan a verse los resultados de la vacunación? Ahí tenemos la gráfica. Ahí tenemos, le vamos a pedir, ahí tiene los fallecimientos en un promedio de 14 días. ¿Por qué 14 días? Vamos a aclararle a la audiencia, porque si tomamos día por día, se pueden producir picos. En cambio, tomando un promedio de 14 días, es decir, de 2 semanas, las curvas se suavizan. Me gustaría que el televidente prestara atención a la curva violeta, que es la que va por encima de todos, que es la que corresponde a 80 años y más. Ahí aproximadamente al 18-19 de abril, esa curva que venía en crecimiento continuo empieza a quebrar y a bajar. Es decir, los fallecimientos en esa franja empiezan a separarse del resto de las franjas que todavía continúan en crecimiento. Para aclararle al televidente, 80 años y más es la franja violeta, después tiene 71-79 que es la franja roja, 60-70 que es la franja verde, la línea verde,
y luego tiene 50 a 59 la naranja y 18 a 49 el azul. Son las franjas. El azul estamos nosotros, 18 a 49. Bueno, yo estoy en la franja verde, sin que esto tenga una connotación a otros recuerdos que tenemos de lo que significaba la franja verde tiempo atrás. Es decir, yo estoy en los 60 años. Pero, ¿qué fue eso que empieza a ver este equipo de analistas por ahí, por el 18-19 de abril? Que esa franja de 80 años y más rompe la tendencia. Todas las franjas venían en crecimiento, la cantidad de fallecimientos, y el 18-19 de abril, y ese es uno de los primeros tweets que se lanzan con ese mensaje. Comienzan a verse los resultados de la vacunación. Hoy, viendo estas gráficas que está viendo el televidente, podemos aseverar, pasados 60 y tantos días de ese 18-19 de abril, podemos aseverar que sí, que se vieron los resultados del plan de vacunación en todas las franjas, incluso en la que sigue en relativo crecimiento, que es la de 18 a 49 años, que es la que ha tenido menos vacunación de segunda dosis. Sí. ¿Por qué? Porque empezó a vacunarse en forma más tardía, es decir, pero la franja de 80 años y más, que tiene más del 60% de vacunación en la segunda dosis, la franja de 60 a 70, que tiene casi un 80%. Es decir, está mostrando claramente esto que ahora nos están mostrando desde la cabina, que son fallecimientos en notoria disminución, La que continúa todavía manteniendo cierto nivel de fallecimientos es la de 18 a 49, que no tiene esa dosis, esa segunda dosis hasta un 40%. Claro. Es decir, eso no se está marcando en esas variables que estamos manejando, y quiero recordarle a la audiencia que no estamos manejando otras variables tales como movilidad ciudadana, no, simplemente plan de vacunación y fallecimientos. Esta gráfica que nos están mostrando ahora desde la cabina nos está mostrando justamente eso, es decir, si tomamos el mes de febrero como el nivel de base. Sí. ¿Por qué febrero? Porque febrero fue el último mes que tuvo el comportamiento igual que el 2020. Ahí en febrero es cuando se empieza a disparar los fallecimientos, supuestamente, y aquí le doy, recuerde la audiencia que estamos hablando ingenieros, analistas de datos, pero no estamos hablando ni médicos, ni infectólogos, ni virólogos. Es decir, en febrero es cuando ingresa esa nueva cepa que es la que empieza a producir los fallecimientos. Lo que veía la audiencia es que todas las curvas empiezan a crecer porcentualmente en cantidad de fallecimientos respecto a febrero, hasta que una de las edades se separa primero, que es la de 80 años y más. Luego se separa la de 60 a 70, luego se van separando todas las curvas, y la que continúa en crecimiento es la azul de 18 a 49, que también la estamos viendo en caída respecto de aquellos fallecimientos que se producían en febrero. Es verdad. Pero lo que implica que debemos tener cuidado todavía, que el virus está circulando, debemos tener las precauciones. Laura se sacó el tapabocas al entrar al estudio, yo también hice lo mismo, y estamos manteniendo este distanciamiento. Pero lo que nos recomiendan las autoridades es de continuar con la higiene de manos, de mantener el tapabocas, pero que las vacunas, según esta investigación que vinimos realizando... Es una evidencia que funcionaron. Exacto. Exactamente. Esa es la respuesta a aquella pregunta disparadora que nos planteábamos el 18-19 de abril. Es decir, ¿comienzan a verse los resultados del plan de vacunación? Bueno, hoy, a 60 días de aquel primer indicio, sí, debemos decir que sí. Y con respecto a las redes sociales... Que empezó con un empuje, y después como que viste que... O sea, empezó con un empuje la vacuna bárbaro, y después estuvo ahí. Y bueno, eso es el comportamiento de la gente y el convencimiento de la gente, que espero que los medios de comunicación y estos trabajos de análisis hayan permitido concientizar a la gente de la necesidad de vacunar. Sí, porque queda mucha gente todavía por vacunar, ¿no? Bueno, o cada vez menos. Cada vez menos, es decir, lógicamente los avances porcentuales no son tan espectaculares como en los primeros tiempos, y aparte debemos tener en cuenta que mientras fueron transcurriendo estos meses y se fue desarrollando el plan de vacunación,
también se fue infectando gente, que probablemente por eso no se dieron la segunda dosis. Esto es una especulación que realizamos desde el punto de vista analítico y no tenemos los datos fehacientes como para corroborarlo, por lo tanto es aventurado simplemente lo que estoy planteando. Pero probablemente, y si vamos a los casos familiares o cercanos, nos vamos a encontrar con algún familiar que se dio la primera dosis y luego se infectó. Sí. Y no se dio la segunda dosis por estar cursando la enfermedad o por tener que reprogramar su plan de vacunación respecto del que estaba previsto. Pero tú hacías una apreciación interesante con respecto a las redes sociales. Aquí fue una decisión de mi hijo, de a través de qué medio íbamos a publicitar esto. Y él me planteó de hacerlo a través de Twitter. Yo siempre había tenido una visión relativamente peyorativa con respecto a Twitter. Twitter, pocos caracteres, como para lanzar un comentario y esperar respuestas. Sin embargo, yo lo veo que es lo más serio. Bueno, esa es la comprobación, Laura, que este docente ha tenido en estos 60 días de interacción con Twitter. ¿Qué fue lo que permitió Twitter? Twitter permitió encontrar una comunidad no necesariamente vinculada al GACH o a otros órganos de asesoramiento o a nivel gubernamental. Permitió encontrarse a una comunidad de investigadores independientes que estábamos realizando este tipo de actividades y que nos complementamos con información, con investigaciones que ellos estaban haciendo, con gráficas que se nos pedían. ¿Pero a nivel mundial también? Por lo menos a nivel Uruguay. Por lo menos a nivel Uruguay tuvimos ese tipo de comprobación, lo cual para mí fue una sorpresa. Es decir, una comunicación directa del Institut Pasteur, de 2 doctorandos del Institut Pasteur con mi hijo Leandro, a los efectos de publicar una gráfica con otro formato mostrando determinados datos. Y eso, bueno, verdaderamente fue sorprendente para mí. Totalmente. Que la comunidad académica, que los investigadores interactuaron entre ellos mediante una herramienta de rápida respuesta como es el Twitter, mostrando gráficas, pasando datos, haciendo comentarios. Lógicamente, esa publicación quedaba abierta al público en general, claro, a los medios de comunicación para que la difundieran, como hizo Canal 11 en muchas oportunidades. Pero aclara, ¿sabes? Las gráficas que han hecho, que después vamos a ver más, que hicieron más ustedes, aclara el panorama. Las dudas las tenés, si tú tenés dudas, tenés todo bien detallado. ¿Cómo han trabajado o cómo fue el proceso del comienzo? Bueno, el comienzo fue, primero que nada, conseguir los datos. Es decir, conseguir los datos, ver la fuente, el Ministerio de Salud Pública y órganos independientes que estaban procesando información para tener los datos anteriores al momento álgido de la pandemia, febrero, marzo. Entonces, esa fue una parte sustancial. Luego, empezar a definir la forma de publicitarlos. Y a través de esa interacción, el enriquecimiento mutuo con otros investigadores, de la respuesta inmediata, de la solicitud de gráficas con otra forma de mostrar. Y aquí te agradezco mucho, que sea aclaratorio, porque estás hablando con docentes cuya función, justamente uno de los elementos básicos de la función docente es comunicar. Si uno no comunica bien, nunca el mensaje va a llegar al destinatario. Entonces, decirlo de una forma sencilla, ¿no? De esa interacción entre uno más veterano y descreído, incluso hasta del medio en el cual se iba a publicitar, y un ingeniero en actividad y muy ducho en las herramientas informáticas que estaba manejando, logramos esta investigación. Sincronización perfecta. Leandro, tenemos que hacer un pequeño corte. Quiero saber, se vienen las nuevas cepas, tenemos más gráficas para ver, pero bueno, ahora esto me indica que estamos un poquito pasados de tiempo. Hacemos un breve corte y no se pierdan el segundo bloque. Gracias.